Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que el desarrollo tecnológico en nuestro país es trascendente, importante. Los ingenieros que tenemos nosotros, los científicos que tenemos nosotros son realmente de primer nivel y hay como una labor interdisciplinaria realmente trascendente que permite alcanzar objetivos realmente importantes para la salud de la gente, para el bienestar de la gente. Entonces, nuestra intención es clarificar todo esto y por lo menos para que ustedes conozcan efectivamente qué hacen en la Argentina nuestros científicos, nuestros especialistas, nuestros ingenieros, la capacidad que tiene nuestra gente para hacer cosas importantes. El tema de hoy es uno de esos, por ejemplo. El doctor Mariano Llamedo Soria, que es ingeniero electrónico, es integrante del grupo de investigación y desarrollo de bioingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional. Y además vamos a hablar sobre un tema de investigaciones para prevención de enfermedades cardiovasculares. Realmente uno de los temas importantes que son los que generan grandes posibilidades de enfermedades terminales, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene problemas cardiovasculares que desgraciadamente por no ser atendidos como corresponde o no haber sido prevenidos, pueden alcanzar una gravedad que los lleva a la muerte. Bueno, de todo esto vamos a hablar un poquitito con el doctor Soria. Gracias por venir, Mariano. Por favor, gracias por la invitación. ¿Qué es esto de...? Hablemos un poco de esta investigación. Muy bien. ¿A dónde tienden? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se han manejado siendo ingenieros? ¿Cómo han llegado a alcanzar este desarrollo? Bueno, lo primero que voy a hacer luego de agradecerte, es contar un poco. El dominio donde estamos parados, nuestro dominio científico, es un punto intermedio entre las ciencias de la salud y las ciencias de la ingeniería o de las ciencias exactas. Y bueno, nuestra labor científica un poco apunta a implementar algoritmos que faciliten la labor diagnóstica en este caso, específicamente de los cardiólogos. Pero la bioingeniería es un gran área que involucra también ese interdominio entre ciencias de la salud y de las exactas o de la ingeniería para abordar problemas biológicos en general. Digamos. El nuestro es uno muy concreto debido a que nos aplicamos mayormente métodos numéricos, métodos de la ingeniería, para intentar o resumir o intentar mejorar la capacidad diagnóstica de los cardiólogos, específicamente de los cardiólogos. Me parece muy bien. ¿Y cómo alcanzan a poder desarrollar esa investigación? Es decir, necesariamente esa interactuación entre los profesionales de la medicina y ustedes es tan necesaria como para alcanzar el objetivo como que 2 y 2 son 4, ¿no? Exactamente, y es un poco la clave del asunto y la parte tal vez más difícil. Es decir, si bien obviamente la investigación plantea temas de frontera en el conocimiento humano, me atrevo a decir después de 10 años de experiencia en este dominio que los problemas más importantes que tenemos en la investigación en estos dominios interdisciplinarios son temas sociales, es decir, de vinculación, de adaptación del conocimiento de un dominio y del otro. Por eso tal vez es que es muy importante formar gente en esa intersección del dominio, que es un campo un poco un guante que toman los bioingenieros. En este país hay universidades de ingeniería biomédica o de bioingeniería, pero la formación, digamos, en comparación con otras ciencias de la ingeniería es todavía muy incipiente, es decir, no tiene digamos, ni la importancia, ni mucho menos de tal vez de ingenierías como la industrial o la de sistemas. Ni siquiera de la electrónica, que tampoco es una de las más, que es un poco mi formación específica y tal vez que tienen ya un rodaje más importante. La bioingeniería es bastante novedosa en el sentido de que permite, digamos, naturalmente profesionales que tienen conocimientos de fisiología, patología y también de cuestiones numéricas, más de las ciencias duras, de las ciencias exactas, y que de alguna forma naturalmente podrían hacer esa intersección. En el caso en el que me encuentro yo, que tal vez hice una formación de posgrado para un poco formarme en esa interdisciplinaridad,
es realmente compleja porque no siempre los intereses científicos de los investigadores en las ciencias de la salud coinciden o son paralelas o tienen un objetivo común a la de la ingeniería. Nosotros en la solución de las cuestiones tal vez exactas o de optimicidad, de cuestiones numéricas, algorítmicas, de eficiencia, de costos, desconocemos tal vez la importancia del problema desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista bio, y eso es un problema. Ahora, ¿cómo hacen los médicos y cómo hacen ustedes para receptar lo que los médicos cardiólogos le dicen a ustedes que tienen que investigar para alcanzar los objetivos que tienen que investigar? Si el médico a lo mejor no tiene conocimiento Exactamente. de lo que es lo que hacen ustedes, y ustedes no tienen el conocimiento que tiene el médico, ¿cómo hacen? La única razón que yo conozco y que he conocido de éxito en estos años que tengo de experiencia es, primero, con una cuestión humana. Aunque parezca mentira, una cuestión humana. Primero es fundamental tener esa empatía para saber que uno no conoce del otro dominio y de ser receptivo a la importancia que tiene lo otro. Y segunda, ya es una cuestión más de conocimiento. No hay otra forma que no sea involucrarse en de traspasar esa frontera. Es decir, yo tuve que estudiar fisiología, yo tuve que estudiar algo de patología, yo tuve que estudiar cuestiones de biología, y no hay que ni se tienen que caer los anillos, ni mucho menos. Como también los médicos, con los que realmente fueron exitosas las colaboraciones científicas y tecnológicas, han tenido que hacer el camino inverso. Han tenido que traspasar la frontera, han tenido que aceptar que hay números, han tenido que estudiar ingeniería o algunas cuestiones elementales de conceptos técnicos. ¿Y hacia dónde apunta este estudio o hacia dónde apunta lo que están haciendo para la prevención? Una vez que está dado el problema, también puede existir el trabajo de ustedes. ¿Cómo funciona? Muy bien. Bueno, la tesis doctoral que yo realicé hace unos años tenía que ver con desarrollar algoritmos que justamente lo que hacían era automatizar la tarea de diagnóstico de un especialista cardiólogo. Sin embargo, no buscaba de ninguna manera, nunca jamás se nos ocurría, primero por conocimiento de las limitaciones técnicas y segundo porque tampoco sería una finalidad razonable, mucho menos en el estado de la técnica, reemplazar la capacidad de diagnóstico de un especialista. Eso hoy en día con la tecnología que disponemos es imposible. Entonces, partiendo de esa limitación, nuestra tarea apuntaba a condensar, resumir o facilitar la tarea de diagnóstico. De esa manera usamos técnicas de la ingeniería que tienen que ver con resumir la información, con facilitar el trabajo, por ejemplo, al tratarse de una arritmia sutil, por ejemplo, donde es muy común que cualquier especialista diagnostique un Holter de 24 o 48 horas para esperar que esa pequeña falla, es decir, ocurra, que puede ser, hay veces que ocurre muy sutilmente y en momentos muy determinados de la actividad diaria. Es decir, ese trabajo que requeriría analizar minuciosamente un electrocardiograma durante tanto tiempo es una tarea que es casi imposible, digamos. Es casi imposible, es inviable desde el punto de vista práctico y bueno, nosotros nos apuntamos a ese tipo de cuestiones, es decir, facilitarle. Es decir, si un médico tiene un fuerte que es la capacidad de abstracción, de mezclar ideas, de mezclar conceptos, cosa que todavía no lo podemos hacer por medio de un algoritmo computacional. Bueno, la idea es facilitarle, resumirle la información de manera que pueda usar esa capacidad y no caiga en la debilidad que sí tenemos los seres humanos, que es el agotamiento. Nosotros no podemos aplicar esa capacidad durante mucho tiempo. Nos agotamos y empezamos a cometer errores involuntarios. Por lo tanto, con resumirlo y ponerlo al alcance para que él tome la decisión en el momento indicado, tuvimos mucho éxito. Es decir, presentamos trabajos científicos, desarrollamos algoritmos que han sido muy exitosos. Eso es dado un caso en particular, pero para hacer un diagnóstico, por ejemplo. No exactamente, no somos capaces de hacer un diagnóstico con nuestros algoritmos, no podemos decir esto es tal enfermedad. Sí podemos, por ejemplo, resumirle y, por ejemplo, cuantificar la cantidad de latidos ectópicos, latidos y eventualmente clasificar los orígenes, si son supraventriculares, si son ventriculares. Por eso, eso es solamente la clasificación automática de grandes volúmenes de información. Eso fue lo que, digamos, solamente eso que parece
subpasito en lo que sería el diagnóstico completo de una arritmia cardíaca. Bueno, solamente en eso me aboqué yo en mi tesis. Para hacer los otros pasos necesitarían otros desarrollos que todavía no están hechos, y justamente en lo que hoy en día abordamos desde nuestra línea de investigación. Desde el punto de vista de lo que puede significar de trascendencia para la gente, ¿qué busca el médico, en última instancia cardiólogo, con el trabajo de ustedes? Bueno, tenemos colaboraciones científicas en distintos dominios. Tenemos algunas que son más básicas, que están muy lejos de la clínica, y tenemos algunas que están un poco más cerca de la clínica. Las que están más cerca de la clínica, bueno, lo que buscaría sería justamente eso, disponer de mejores métodos numéricos, de mejores algoritmos para que puedan usar, digamos, el fuerte del médico, que es el diagnóstico pormenorizado, ¿sí?, de la manera más eficiente. Es decir, nosotros buscamos condensar la información, es decir, si tienen que revisar horas y horas, es decir, al menos sacarle todo lo que no tiene ninguna importancia y dejarle frente al especialista lo que tiene importancia. Es decir, que centre ahí su atención. Eso buscamos nosotros con los métodos, con los algoritmos. ¿Y cómo se contacta el médico con ustedes? Lo buscamos nosotros. Lo buscamos nosotros. Esto es una cosa muy particular, ¿no? Las colaboraciones las buscamos nosotros. Fundamentalmente es eso. Sí. Nosotros nos hemos, es decir, asistiendo a conferencias, visitando gente que publica en temas afines, pero justamente porque buscamos que haya un interés afín, que es la comunicación científica, el desarrollo tecnológico, pero justamente por eso es que digo que es una tarea complicada, porque el interés del médico que está en la clínica rara vez es la publicación científica. Ahora, y esta es la última pregunta, tiene que ver un poco con la proyección del médico hacia ustedes. Es decir, el médico los convoca y está preocupado por una determinada cosa. Y dice, bueno, miren, este es mi problema. ¿Cómo podemos hacer para alcanzar un conocimiento adecuado que me permita a mí diagnosticar y, por lo tanto, proyectar la curación, la atenuación de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, el primer paso es contactarnos, obviamente. Una vez contactados. Sí. Nosotros ¿Cómo les explica a ustedes? Mira, yo tengo que ir hacia acá. Bien. ¿Cómo hacemos? Si ustedes no son médicos, no tienen idea. No tenemos idea, pero nos lo explica en su idioma y nosotros tenemos que también hacer el esfuerzo de bajar eso al idioma técnico o buscar, es decir, eso es un esfuerzo común, digamos. Ahí hay un vacío, digamos, comunicacional que tenemos que llenar y que tenemos que aprender a establecer un lenguaje que nos permita vincularnos. Y eso es una tarea que no es nada fácil. Vamos a tener que poner una materia de ingeniería en la Facultad de Medicina y medicina en la Facultad de Ingeniería. Seguro que sí. Ok. Mi estimado Mariano, gracias por venir. Por ha sido favor, un gusto. igualmente, gracias a usted. Y ustedes no se vayan, que tenemos otro tema también para compartir con ustedes. Ya volvemos. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.